Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al día de hoy a Panamá. Y el día de hoy vamos a hablar de toxoplasmosis desde lo gestacional hasta lo congénito, haciendo énfasis en la parte congénita sobre todo, ya que este video hace parte de nuestra sección de neonatología. Entonces esta es la tabla de contenido, tenemos la definición, la epidemiología, el ciclo de vida, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tamizaje, el tratamiento, las complicaciones materno-fetales y la promoción y la prevención. Entonces lo primero es hablar un poquito del Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un parásito que pertenece al grupo de los protozoos, ¿listo? Es un parásito de importancia clínica sobre todo en embarazadas porque está asociado a desenlaces fatales que vamos a profundizar un poco más ahorita. Entonces bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el ciclo de vida de este toxoplasma. Entonces, digamos que hay varias maneras de uno contaminarse. Por toxoplasma, una es sobre todo en las heces de los gatos, en comida mal contaminada y en agua que no esté potable. Entonces, en estos tres sitios se van a encontrar los ooquistes, ¿listo? Entonces, los ooquistes, pues los consumimos nosotros y pues llegan a la sangre. Ya en la sangre estos ooquistes se convierten en taquizoitos. Y los taquizoitos es como la forma más virulenta, porque por eso se llaman taqui. Son como rápidos, ¿sí? Taqui. Y una vez estos taquizoitos llegan a los tejidos, se convierten en bradizoitos, que ahí ya infectan un tejido y producen un daño específico de estos bradizoitos. Entonces es supremamente sencillo y este es el ciclo de vida así circularmente y constante. Dentro de la epidemiología es una enfermedad parasitaria muy común. Hay estimaciones de que en Colombia tenemos un 47% de prevalencia. Y como vemos, en los países del trópico y también que todos tenemos en común que somos países de tercer mundo, la prevalencia es del 80%. Pero ¿por qué es tan importante este toxoplasma? Porque como vemos aquí solo el 10% generan síntomas. Es decir, el 90% de las personas que se infectan por toxoplasma son asintomáticas. Y digamos que uno de nuestros mayores miedos es en el embarazo, por las complicaciones que ya vamos a comentar. La tasa de infección en el embarazo es del 0.6 al 3%. Digamos que es baja, pero es considerable, teniendo en cuenta la cantidad de embarazos que hay, sobre todo en Colombia todavía. Y digamos que hay factores de riesgo, sobre todo, como por ejemplo consumir carne mal cocinada, cruda, agua que no es potable y sobre todo el contacto con las heces del gato. No tanto los gatos, porque si el gato pues es saciado no va a haber ningún problema, pero sobre todo con las heces y con gatos pues callejeros. Entonces las vías de transmisión, como les decía, es una transmisión pues a través del contacto directo con material contaminado, pues que haga que la persona adquiera esto. Bueno, en cuanto a la transmisión vertical hay unos términos muy importantes que tenemos que dejar claros. El primero es que es una infección primaria. Una infección primaria es una paciente que en su control prenatal tenía una prueba serológica negativa y pues adquiere la infección antes de los 3 meses de la concepción o durante el embarazo. Es decir, en el primer control prenatal no salió negativa y luego no salió positiva en algún otro control que uno debe tomar. Por eso uno toma IgM mensual en la mayoría de pacientes. Luego la reactivación es que teníamos una gestante que estaba previamente negativa, pero por algún estado de inmunosupresión se reactivó, es decir, la paciente ya se había infectado, pero su cuerpo le había logrado controlar la infección, pero el embarazo, como es un estado de inmunosupresión, reactivó la infección. Y la reinfección es que adquiere una nueva cepa, es decir, se contagió, la trataron y se vuelve a infectar de otra cepa. Entonces, bueno, quiero que vean aquí esta tablita de riesgo de transmisión. Y pues aquí vemos que, por ejemplo, en el primer trimestre el riesgo de transmisión es relativamente bajo, el 20%. Pero vemos que la probabilidad de tener anormalidades fetales es del 11%, por lo cual son los momentos del embarazo donde uno debe estar más pendiente de cómo está la madre. Luego ya aquí vemos que de la semana 21 a la 30, es decir, en el segundo trimestre, el riesgo de transmisión es muchísimo mayor, un 63%. Sin embargo, el
la probabilidad de tener anormalidades baja un 4%. Y ya en el tercer trimestre, más allá de la semana 30, vemos que el riesgo de transmisión es altísimo, pero ya tenemos un bebé que se ha formado ya en su mayoría. Entonces la probabilidad de anomalías congénitas es bastante baja en este momento, pero sin embargo toca estar pendiente, ¿no? Pero es muy baja. Aquí ponemos, por ejemplo, el 0%. En la madre las manifestaciones clínicas son como un síndrome mononucleósico, las que la tienen, porque como vemos aquí el 80% son asintomáticas, otros dicen que el 90%. Bueno, eso varía dependiendo de uno lo lea, pero la mayoría son asintomáticas. Pero las que son sintomáticas es como un síndrome mononucleósico, ¿sí? Paciente con mialgias, con diaforesis, con erupciones cutáneas, tiene fiebre, adenopatías cervicales, etcétera. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Entonces bueno, en el tamizaje, pues nosotros vamos a tener que partir de que en el primer control prenatal, pues en Colombia, uno debe pedir una IgG y una IgM para toxoplasma. Y ahí se nos van a ir diferentes escenarios. Entonces cuando estas son negativas, pues simplemente vamos a hacer nuestro control mensual de IgM hasta el momento del parto. Es decir, continuamos normal porque las dos salieron negativas. Si la IgG sale positiva y la IgM negativa, pues esto implica que la paciente tiene anticuerpos de memoria, o sea, tuvo la infección por toxoplasma, pero ya la superó. Entonces le vamos a hacer un control cada trimestre con IgM e IgG. ¿Listo? Entonces cada trimestre IgG e IgM, pero la IgM mensual sigue porque pues ella se puede llegar a contagiar. Listo. Ahora bien, si la paciente nos sale IgG negativo, pero IgM positivo, pues lo más probable es que tenga una primoinfección. Sí, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un control de IgG a las 2 semanas para ver qué es lo que pasa. Si esto es positivo, es una primoinfección. ¿Listo? Y si esto es negativo, vamos a hacer un control a las 4 semanas con IgG. Aquí hay un escenario muy interesante porque digamos que puede ocurrir la situación de que tú tengas una madre que es súper juiciosa, que viene a todos los controles, que tiene recursos. O sea, una madre sin factores de riesgo para infección de toxoplasma y siempre le salen IgM positivos. Ese escenario se llama la producción de IgMs naturales. A veces el sistema inmune suele producir IgMs naturales, pero digamos que en esta situación no deberíamos estar como preocupados porque pues es algo netamente inmunológico, entonces es importante. Ahora bien, si nos salen los dos positivos, tenemos dos opciones, o que la paciente tenga una infección antigua o una infección aguda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Pues tenemos dos opciones. Si estamos antes de la semana 16, vamos a pedir el test de avidez. Entonces, el test de avidez es una prueba que mira la afinidad del anticuerpo pues por el antígeno de toxoplasma. Entonces, si esta afinidad es alta, implica que es una infección antigua. Es decir, vamos a estar tranquilos porque la madre ya tuvo la infección y listo. Pero si la avidez es baja, es decir, que el sistema inmune no lo reconoce, pues ahí sí vamos a tener que es una infección aguda. Y con la IgA es más fácil. Si la IgA sale positiva, pues ya sabemos que es una infección aguda, y si no, pues es una infección antigua. Bastante sencillita hasta aquí. Entonces, bueno, digamos que también cuando no se hizo un control adecuado, pues la toxoplasmosis también se pueden ver sus características, sobre todo a nivel ecográfico. Y hay algunas otras pruebas como la PCR en líquido amniótico o la histopatología, pero dada el riesgo de efectos adversos en estos procedimientos, pues no se suelen hacer de rutina. Entonces, para el diagnóstico, digamos que por ecografía, cuando ya definitivamente la teratogenicidad no la hemos tratado y tenemos una paciente que se diagnosticó muy tarde, pues vamos a ver en la ecografía signos como dilatación ventricular, microcefalia, hepatoesplenomegalia, van a haber calcificaciones, ascitis, hidrops fetalis, etc. ¿Listo? Y ahora el tratamiento, ¿listo? Digamos que dentro del tratamiento tenemos un tratamiento antes de las 18 semanas y después de las 18 semanas. Antes de las 18 semanas se trata más que todo a la madre, ¿sí? Entonces se le da a la madre espiramicina, 9.000 unidades día, dividido en 3 dosis hasta el momento del parto. Es decir, una vez se diagnostica, no se deja de tratar a la madre. Ya cuando se
confirma la infección después de la semana 18, pues tenemos el esquema de pirimetamina con ácido folínico, pirimetamina 1 miligramo kilo día y ácido folínico 5 a 20 miligramos kilo día, y como les dije, eso es hasta el momento del parto, no hay otra manera. Ya cuando la madre, por ejemplo, llega a tener intolerancia a las sulfas, pues tenemos el esquema de esperamicina con clindamicina, que es otro esquema que también ha demostrado tener buenos resultados, ¿listo? Entonces lo gestacional que nos dio, lo gestacional nos lleva a lo congénito. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se manifiesta un bebé que nace con toxoplasmosis. ¿Listo? Entonces quiero que vean aquí estas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, cuando uno comienza a leer sobre este tema, le hablan a uno de la tríada de coriorretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales. Y esto es verdad, sin embargo vemos que tiene una sensibilidad del 10%, es decir, no todos los pacientes se van a presentar con esta tríada, pero es importante conocerla. Pero vemos que la manifestación clínica más frecuente y más común pues es la coriorretinitis, ¿sí? Y luego las calcificaciones intracraneales. Luego la hidrocefalia, luego más abajo está la ictericia, puede haber trombocitopenia, anemia, hepatosplenomegalia. Esta tabla es supremamente importante porque esto nos va a hacer entender por qué a los pacientes les enviamos X o Y cosas al momento del diagnóstico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos a este paciente pues con un hidrops, aquí vemos a este paciente con coriorretinitis. Entonces, eso es supremamente importante para que ustedes tengan en cuenta qué es lo más común y qué es lo menos común. Vemos que la microcefalia pues puede dar en la toxoplasmosis, pero no es lo más común, ¿sí? Entonces, importante desde esa parte. Bueno, digamos, aquí también dentro de las manifestaciones clínicas vemos unas calcificaciones en este TAC. Y pues lo importante aquí es que ustedes entiendan que las calcificaciones por una infección por toxoplasmosis, sus características son calcificaciones basales, ¿sí? Son calcificaciones intracraneales a nivel de los ganglios basales. A diferencia de, por ejemplo, las calcificaciones por infección de citomegalovirus, que estas se caracterizan por ser calcificaciones periventriculares. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes vean las calcificaciones a nivel del tálamo, ustedes van a decir, esto es una toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario. En esta otra imagen, pues vemos simplemente el aislamiento del virus del parásito, ya a nivel de sangre frente a un microscopio. Cuando nace el niño, muchas veces el 70 al 90% de los infantes son asintomáticos, es decir que las manifestaciones son más tardías que tempranas. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta la historia clínica y ver cómo la madre ha llevado los controles prenatales, ¿sí? Porque estas son tardías. Digamos que la que suele ser temprana es la coriorretinitis, pero el resto son tardías. Si vemos que, por ejemplo, aquí tardías hay microcefalia, disfunción cerebral y motora, convulsiones, pérdida de la audición, discapacidad intelectual, entonces por eso es importante. Entonces ahora otro mensaje, cuando ustedes les nazca un niño con toxoplasmosis, ustedes van a priorizar, bueno, no con toxoplasmosis, sino con sospecha de toxoplasmosis, ustedes van a decir y van a pensar, bueno, ya vi estas manifestaciones, entonces como la coriorretinitis es lo más común, siempre se le debe pedir una valoración a oftalmología. ¿Listo? Supremamente importante. Entonces, valoración oftalmo, lo primero para un fondo de ojo. Lo otro, como vemos que las alteraciones en el sistema nervioso central son bastante frecuentes, lo otro que siempre vamos a hacer es pedir una ecografía transfontanelar, ¿listo? Entonces, de rutina a estos niños, valoración por oftalmo y eco transfontanelar, ¿listo? Importante esta parte. Entonces, eso está ahí. Y por ejemplo, si el niño llega a nacer con ictericia, pues le podemos pedir unas bilirruinas. Entonces, es importante. El hecho de yo ponerles este tipo de manifestaciones es para que ustedes vayan pensando en qué puede tener el niño para pedirle, ¿listo? Eso es importante. Listo, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Digamos que ya vimos la historia de la mamá y tenemos una sospecha de toxoplasmosis congénita. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir IgG, IgM e IgA. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la IgG y la IgM e IgA nos salen negativas, pues ya no hay infección. No hay infección.
¿sí? Sobre todo si la IgG sale negativa, no hay infección. Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando esta IgG, que es este lado del diagrama, sale positiva? Pues cuando esta IgG sale positiva, pero la IgM y la IgA salen negativas, pues se va a hacer un seguimiento serológico mensual al infante. ¿Por qué? Porque acuérdense que la IgG puede ser de la madre. La IgG es una inmunoglobulina que cruza la barrera fetoplacentaria, a diferencia de la IgA o la IgM. Entonces, si la IgG le sale positiva y la IgM y IgA negativa, ustedes van a hacer un control mensual por esto, porque no sabemos si esas IgGs son de la madre o son del bebé, que de pronto la infección avanzó más rápido, pero es más bien poco probable. Pero por ejemplo, cuando ya la IgM o la IgA salen positivas, eso es una infección confirmada. ¿Sí? O sea, la IgM o IgA en el niño positiva nos dice que el paciente tiene infección por toxoplasma y debe ser tratado. Fácil, porque la IgA y la IgM no cruzan barrera fetoplacentaria. Es decir, que estas las está produciendo el mismo feto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es la pirimetamina a estas dosis, 2 miligramos kilo por 2 días y luego 1 miligramo kilo una vez al día, la sulfadiazina a una dosis de 75 cada 12 horas y luego 50 cada 12 horas, ácido folínico. Digamos que la prednisolona, pero la prednisolona es cuando ya tenemos una coriorretinitis diagnosticada y la vamos a usar pues para desinflamar, pues porque el niño va a estar muy inflamado, ¿sí? Y pues digamos que estas cosas, particularidades son importantes. La pirimetamina y la sulfadiazina se dará aproximadamente 2 semanas y el ácido folínico 1 semana tras haber suspendido la pirimetamina. Entonces tengan en cuenta esto, estos tratamientos se van a un periodo muy largo y deben ser llevados en conjunto con el servicio de infectología para que ellos nos ayuden con esto, pero son tratamientos que son supremamente largos y la infección es confirmada, ¿listo? Digamos que aquí les traía un ensayo clínico que comparaba el tratamiento de la pirimetamina y la sulfadiazina con la espiramicina. Sin embargo, pues los resultados de este ensayo clínico pues no fueron buenos porque no fueron estadísticamente significativos. Entonces no es algo que sirva. Bueno, las complicaciones, pues digamos que ya es cuando definitivamente hubo un control muy malo y ya en la ecografía vemos que el niño nace con alguna de estas cosas, ¿no? Como la ventriculomegalia, las calcificaciones, la hepatosplenomegalia, entre otras. ¿Listo? Y esto es supremamente importante porque la promoción y la prevención es muy importante. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen madres que nacen con IgG positiva, o sea, que se han infectado y con IgM negativa, uno le dice a la mamá, bueno, asegúrese que el agua pues, que usted consuma sea potable, que las carnes estén bien cocidas, bien tratadas, nada de consumo de carnes crudas, ¿sí? Si tiene un gato, pues usted le explica que no es necesario que boten al gato de la casa, o sea, no es necesario ir a esos extremos, pero pues sí que el esposo o alguien le ayude a recoger el popó, ella tiene que estar alejada del popó del gato, pero el gato propiamente dicho, no, que evite actividades como la jardinería, ¿sí? Que se lave constantemente las manos y pues que lave muy bien cuando vaya a cocinar frutas, verduras, que esto es muy importante. Sobre todo les digo lo de la jardinería, que es algo que se nos suele olvidar preguntar en consulta, y han habido casos en los que se le da todas las recomendaciones a la madre pero no se le habla de la jardinería y pues vamos las mismas consecuencias, ¿listo? Entonces bueno, esto sería todo por este video, les agradezco mucho por su tiempo.